Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amigos de Urus Radio. Aquí estamos con ustedes, nuevamente transmitiendo en vivo, ahora sí, desde la Ciudad de México. Hoy estamos a 25 de septiembre de 2023. Los saludos, soy Doris, y también está con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que ustedes lo conocen, es quien nos habla de nuestra historia de México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos de Urus Radio. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar aquí en nuestra cabina de Urus Radio aquí en la Ciudad de México. Acabamos de llegar, amigos, y hace unas horas apenas llegamos a la Ciudad de México, provenientes de la ciudad de Phoenix, y estamos aquí con mucho gusto transmitiendo, licenciada. Buenas noches. Sí, así es. Y pues el día de hoy tenemos nuevamente, profesor, estamos con la serie del Virreinato de la Nueva España, ya en el episodio número 8. Así es, licenciada, el episodio número 8, donde hoy todavía vamos a establecer un poquito, ¿cómo decirlo?, la mecánica en la que se va formando el Virreinato de la Nueva España, para ya entrar en detalles la próxima semana. Hoy vamos a hablar un poquito más generalmente, y la próxima semana ya entramos directamente a detalles. Pero es un tema muy, muy interesante el del día de hoy, licenciada. Igual con muchos datos muy, muy curiosos del Virreinato. Ah, muy bien, profesor. Que aquí esperamos a ver de lo que nos va a hablar. Y les recordamos, amigos, que el próximo jueves 28 a las 7 de la noche estaremos en Palacio de Minería. El profesor seguirá con la plática sobre Pancho Villa. Ya sería el número 3, ¿no? La plática número 3. Sí, ya sería la última de la serie de Francisco Villa, que todos conocemos como Pancho Villa. El próximo jueves, licenciada, ahí en el Palacio de Minería. Sabemos que varios de nuestros amigos ya se registraron en la página de Facebook del Palacio de Minería, y pues ahí estaremos el próximo jueves con mucho, mucho gusto. Para algunos amigos que no se han registrado en nuestra página de Facebook, ahí en la publicidad que subimos sobre esta plática, ahí está el link para que se puedan registrar. También lo subimos a Twitter y también a Instagram. Entonces, si no se han registrado, pues regístrense por favor, y por allá los esperamos, así como nuestro amigo Edson Alberto, que dice que nos vemos en Palacio de Minería. Sí, claro que sí, Edson Alberto. Hola, ¿cómo están? Ger Solano también está por acá, también Javier Quirós, Pato, Francisco Castrejón, Alejandro Serna, Fortunato Holstein, Tenoch Socoyotzin, Fernando Vasallo. Gracias por estar aquí en el chat y acompañarnos lunes tras lunes, amigos. Profesor. Pues agradecer infinitamente, licenciada, a nuestros amigos que amablemente nos recibieron en estas conferencias que estuvimos dando allá en los Estados Unidos. Repetir los saludos para nuestra amiga Mónica, allá en Lexington, en Kentucky, excelente anfitriona, muy entusiasta, muy ganosa, por así decirlo, muy ganosa de que todo saliera bien, y bueno, un trabajo enorme. Y posteriormente estuvimos con la licenciada Marilena Martínez dando una conferencia sobre psicología, hablando sobre el suicidio. Y después estuvimos en la conferencia con nuestra amiga Sandra del grupo Semillas. Con nuestra amiga Sandra y también nuestro amigo Juan Miguel Cornejo.
de Así Semillas es. Arizona. Así es. Que, a ver, yo quiero comentar esto así rápido, lo digo un poquito en broma, también, un poquito en broma, porque por ahí alguien había comentado también en broma, no fue algo, no fue un ¿En reto. serio? No, no Sí, fue sí, en serio. dice, a ver, el profesor se va a atrever a hablar de lo que fue la guerra México-Estados Unidos allá en Estados Unidos, pues nos atrevimos, claro que sí. Y ahí está la conferencia y dijimos las cosas como fueron, porque no estamos mintiendo, no estamos inventando nada, dimos las fuentes y dimos los datos. Es historia, amigos, es historia. Es muy distinta la relación que ahora llevamos con los Estados Unidos. Es otro tiempo, es otra época y nosotros platicamos lo que sucedió previamente al 46 y ya nos faltó tiempo. La verdad es que nos faltó tiempo porque es un tema muy extenso hablar de la guerra México-Estados Unidos, pero hablamos y dijimos las cosas como sucedieron según las fuentes históricas que estuvimos consultando. Y pues la verdad es que notamos que les gustó mucho a las personas que amablemente nos visitaron, fueron bastantes personas. Y bueno, ya está por ahí programada otra, ¿verdad, licenciada? Para febrero. Ah, ya, Para sí. febrero estaremos muy seguramente de nuevo allá en Phoenix, Arizona, en una conferencia todavía más grande, porque bueno, les atrajo mucho el tema. Y yo quiero aprovechar para agradecer, sí, personalmente a nuestro amigo Miguel Castelán, que tuvo el detalle de obsequiarnos un libro que alguna vez habíamos comentado, que yo lo leí hace muchísimos años y que yo ya no lo tenía, el libro Oficio de Tinieblas de la gran Rosario Castellanos, y pues nos lo obsequió ahora que estábamos allá en Estados Unidos. Aquí lo tengo en este momento en mis manos. Muchas gracias, Miguel Castelán, de veras muchas gracias. Ya lo estoy releyendo y la verdad sigo fascinado con la lectura de esta gran escritora mexicana. Y y pues agradecer de nuevo todas las atenciones, lo amables que fueron todos con nosotros, licenciada. Muchas gracias. Sí, nos sentimos en familia, de verdad que ese día de la conferencia que dio el profesor ahí en la ASU, fue muy emotiva, profesor, porque nos encontramos con nuestros paisanos y algunos igual venían fueron de aquí de México, por ejemplo, Joaquín Rivera y Martín Bustamante. No, creo que Martín Bustamante y Janet Sánchez eran de San Luis Río Colorado y fueron igual allá a la conferencia, profesor, también Joaquín Rivera y pues varios de nuestros amigos, les agradecemos mucho que hayan estado por allá. Sí, estuvieron amigos de Tucson, amigos de Hermosillo, de Puerto Peñasco, pues de varias ciudades que cruzaron incluso la frontera, pues para estar ahí con nosotros. Fue muy agradable Sí. la experiencia y con todo gusto estaremos en febrero, la última semana de febrero. Si todo sale como se está planeando, ahí estaremos de nuevo, allí en Phoenix, Arizona, licenciada. Sí, y también si algunos de ustedes escucharon el 15 de septiembre, al profesor le hicieron una entrevista en el Heraldo Radio, periodista Adriana Delgado, profesor. Sí, a la cual le agradecemos muchísimo sus atenciones, el que seguido nos toma en cuenta para alguna charla, para algún comentario. La licenciada Adriana, gracias de veras por esa entrevista. Estábamos allá en Estados Unidos y estaba saliendo al aire la entrevista. Fue pues muy emotivo, también Sí. muy emotivo. Lástima que no estuvimos en fiestas patrias aquí en nuestro país, pero estuvimos con los mexicanos ahí en el estado de Kentucky, en la fiesta mexicana, y pues es otro ambiente, pero es un ambiente que se pinta de verde, blanco y rojo, definitivamente. Entonces fue muy emotivo, fue muy emotivo, y nuestro cuento NAR, nuestro himno nacional, y pues sí llega
la verdad es que sí llega. Sí, en Lexington ahí es donde estuvimos en las fiestas patrias, profesor. Y pues empecemos, ¿qué le parece con este tema? Sí, licenciada Luz Verde, ¿verdad? Sí, adelante. Amigos, Virreinato de la Nueva España. Eh, Hace poco leí yo un comentario donde decía es que todavía no salen del siglo XVI. Sí, efectivamente, no salimos aún del siglo XVI, aunque ya hoy vamos a tocar partes del siglo XVII. Sí tienen razón, lo que pasa es que tenemos que establecer bien, ¿por qué esto? ¿Por qué esto, licenciada, amigos? ¿Por qué esto? Es algo que no podemos negar, amigos. Sí, amamos nuestras culturas antiguas, nuestras culturas prehispánicas. Fue muy emotivo, por ejemplo, ahora en Arizona la conferencia la abrió un grupo de danza, ¿sí? Y el sonido del teponaztle, del huehuetl, impactando en el edificio, son cosas que nos... el caracol, el sonido del caracol, son cosas que nos impactan, nos mueven muchísimo y que tenemos esas fibras mexicanas muy, muy arraigadas. Pero no podemos negar, amigos, que también tenemos una mezcla. No todos, pero en su gran mayoría los mexicanos la tenemos y que es a raíz de la colonia de 300 años en México. Pero algo que comentábamos, y precisamente tuvimos una reunión con sus amigos del Grupo Semillas, y es algo que comentábamos, que no tenemos una cultura española 100%. Vamos, si hablamos de un 50%, 50%, ese 50% no es completamente español. Eso lo tenemos que dejar también bien claro. ¿Por qué? Porque ellos fueron colonizados 800 años a su vez por los árabes. Entonces ellos tienen muchas costumbres, muchos modismos, muchos arabismos y que también nos llegaron a nosotros. Empezando por nuestra numeración. La numeración de nosotros es arábiga. Es más, platicábamos hace 2 programas, si mal no recuerdo, de que el virrey Antonio de Mendoza vestía como árabe, ¿sí? Inclusive le llaman la atención porque su papá fue virrey de Granada, que fue la última ciudad en poder de los árabes, y ahí aprendió esas costumbres y llega a la Nueva España vestido de árabe, ¿sí? Entonces tenemos mucho, y casi no lo tomamos en cuenta, tenemos mucho, mucho acervo, ¿sí? Cultural también de los árabes, y nos olvidamos de ello. Entonces, amigos, no es un caso particular, es un caso general, sucede en todo el mundo, y más ahora que hablamos de una globalización. Entonces, por ejemplo, estábamos en la ciudad de Lexington y de pronto abordamos un taxi y quien se fue, bueno, iba guiando el taxi, era una persona de Togo, ¿sí? Entonces, pues como que no es muy común conocer personas de Togo. Empezando, Togo es un país pequeño junto a Costa de Marfil, fue una colonia francesa, entonces él no hablaba muy bien el inglés, yo hablo un poquito francés, eh, bueno, intentábamos comunicarnos y fue muy amena la charla de todos modos, y esto es globalización. Sí, que nos podemos encontrar personas de todas partes, de todos lados, y que se dé la comunicación es lo bonito, sí, que se dé esa comunicación, que podamos interactuar, pues son experiencias que nos hacen crecer a todos, y la Nueva España no fue la excepción. Es cierto, la parte de la conquista fue muy dolorosa, fue muy trágica, fue muy sangrienta, sí es cierto, pero también tenemos otras cosas que llegaron junto con la conquista, ya durante la colonia. No todo fue miel sobre hojuelas, obviamente, pero hay que tomar ciertos valores que nos dejaron. Vamos, hablemos de gente como Fray Pedro de Gante, Fray Vasco de Quiroga, Toribio de Benavente, Fray Bartolomé de las Casas, en fin, gente que vino a aportar realmente a estas tierras, y lo cual le seguimos agradeciendo. Pero les digo, no todo fue así. Siguió
mucho la costumbre del abuso a nuestro pueblo, a nuestros habitantes originales. Siguió mucho el abuso. Esto va a provocar serios conflictos. Pero aparte se empieza a crear un ambiente. Y esto, amigos, lo comento, obviamente lo vuelvo a repetir, siempre lo repito, lo digo con mucho respeto. Amigos, ¿cómo se vivía? ¿Qué ambiente se empieza a crear durante el virreinato de la Nueva España? Curiosamente es un ambiente marcado por las campanas, amigos. Es un ambiente marcado por campanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo empieza a girar sobre el ámbito religioso. Se da la conquista militar y posterior a esto comienza la conquista espiritual, de la cual ya hemos hablado, de los misioneros, de las órdenes mendicantes, etcétera, franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos, en fin, y comenzamos a vivir dentro de ese ámbito regido por la iglesia, donde todo se desarrollaba mediante campanadas, amigos. Se daba el ángelus, se daban las horas, todas se dividían por campanadas, la gente hacía sus oraciones, escuchaba la campana y tenían ciertas actividades y todo se empieza a regir dentro de ese ambiente. Hay dos autores que yo les recomiendo mucho, que son clásicos. Uno de ellos es Luis González Obregón y su Historia de las Calles de México, y don Artemio de Valle Arizpe, ¿sí?, que rescatan mucho de las tradiciones, de los mitos y de las leyendas que se empiezan a generar en las nuevas ciudades. Estamos hablando, como decíamos la vez pasada, las ciudades que se fundaron: Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Chihuahua, Monterrey, Valladolid. Se empiezan a fundar nuevas ciudades, ¿sí?, nuevos asentamientos, muchos de ellos sobre antiguos vestigios prehispánicos, inclusive utilizando piedras de basamentos piramidales, y pero empieza a crearse una nueva identidad, ¿sí? Una nueva identidad. Y yo quiero recordar, quizá ustedes se acuerden, imagino que sí, varios de ustedes, amigos, se van a acordar de aquel cómic que se llamaba Tradiciones y Leyendas de la Colonia, que era un cómic hecho en color sepia, me acuerdo, era en color sepia, y de hecho tuvo más de 1500 números. Y ahí leímos muchas leyendas, muchas historias, y que muchas de ellas son tomadas precisamente de don Artemio de Valle Arizpe, de Luis González Obregón. De ahí, por ejemplo, de Tradiciones y Leyendas, fue que platicamos esa historia cuando la inundación en la Ciudad de México de 1629, la del demonio que estaba supuestamente metido en Catedral Metropolitana y que después terminó en una caja de piedra a los pies de la tumba de Fray Juan de Zumárraga, ahí en las, ¿cómo se llama?, en las catacumbas de Catedral. En fin, hemos tomado esas historias porque ellos a su vez las tomaron, les digo, de estos autores, y hay más autores de tradiciones y leyendas. Pero si se fijan, esas tradiciones y leyendas están basadas en situaciones religiosas. Lo digo sin sarcasmo, pero realmente un pueblo católico es un pueblo pecador, ¿sí? Y vivimos inmersos en el pecado. De hecho, el bautismo se da porque nacemos bajo un pecado. Entonces todo el mundo se sentía pecador y se cometía pecado por todo. Entonces había que expiar esos pecados, y se expiaban de muy diversas maneras, principalmente con oración. Entonces todo esto, les repito, se marcaba desde las iglesias, ¿sí? Yo quiero comentarles que hace ya muchos años, amigos, teníamos unas personas conocidas en Xochimilco, que curiosamente las personas que nos invitaron ahora a Estados Unidos eran todos de Xochimilco, ¿verdad? En diferentes ciudades eran de Xochimilco. Y platicábamos esta anécdota. No hemos ido, yo vamos, por ejemplo, no consumo prácticamente alcohol y nunca he sido así de
borracheras o algo así, no, pero sí de bohemia y te tomas una copa y brindas. Y recuerdo que una ocasión estábamos en Xochimilco, en el actual Xochimilco, en el barrio de Jaltocán. Y estábamos con la guitarra y estábamos platicando y de pronto como a las 3 de la mañana o 2 de la mañana empiezan a sonar las campanas de una iglesia muy cercana y en el barrio de Jaltocán, que está muy cerca del centro de Xochimilco. Y se me hizo muy extraño que a las 2 de la mañana pudiera ser que estuvieran dando la hora, pero no, era un llamado a misa. Entonces yo de pronto, que desconozco mucho del tipo de campanadas, pensé que era un llamado, perdón, pensé que era como anunciar una muerte o que había un difunto o algo así, pero no, era un llamado a misa. Entonces las personas de ahí de Xochimilco nos dijeron, es que es una misa de ánimas. Dije, caray, ¿misa de ánimas? Yo había leído algo al respecto, le digo, no sabía que todavía se hicieran en México misas de ánimas. Le digo, ¿podemos ir a ver? Y dice, sí, nada más que hay que ir con mucho respeto. Sí, obviamente. Fuimos, amigos, y efectivamente lo vimos. No vimos ánimas ni nada por el estilo, claro. Solamente que llegamos a la iglesia y las puertas de la iglesia estaban abiertas y el sacerdote estaba oficiando la misa. Les digo, eran las 2 o las 3 de la madrugada y él estaba oficiando una misa. El templo se veía completamente vacío ahí en Jaltocán, pero resultó impactante conociendo el contexto de que el ritual católico, ¿sí? Ofrece esta misa para estas almas o ánimas en pena y se les ofrece para ellos, para que ellos tengan esta misa y puedan expiar sus pecados. Entonces, sí fue impactante, sí, les digo, a esa hora todo el mundo está dormido y de pronto el padre solo en la iglesia dando una misa. Sí resulta fuerte. Y más que nada, les repito, sí nos sorprendimos porque pues no estábamos acostumbrados. Bueno, pues esto se vivía en la época de la colonia, amigos. Entonces, ¿cuántas tradiciones actuales, cuántas costumbres, cuánto folclore viene precisamente de la colonia? Entonces somos en mucho producto de lo que se nos inculcó, de lo que se nos enseñó. De ahí que comentábamos hace creo 2 o 3 programas muchas frases que tenemos, de decir, primero Dios voy a hacer esto, ¿no? Gracias a Dios esto, que Dios te acompañe, que Dios te bendiga, el mande usted, ¿sí? Son palabras que nos fueron inculcadas o frases que nos fueron inculcadas durante la época colonial. Y que bueno, que alguien a mí me diga, yo no soy una persona religiosa, pero que alguien me diga que te bendiga Dios, yo le doy las gracias. ¿Por qué? Porque está siendo sincero, aunque yo no crea en ello, pero me está diciendo algo que le está naciendo, que le está brotando y que me está deseando un bien. Entonces yo se lo agradezco mucho. Si alguien me dice que Dios te bendiga, sí, o te envío bendiciones, muchas gracias, gracias por hacerlo, sí, y gracias por tu cariño y gracias por preocuparte por nosotros. No lo tomamos ni a mofa ni a burla, ni nada por el estilo, no, les digo al contrario, lo agradecemos. Pero son esas costumbres o esa manera de hablar que se nos fue quedando desde aquellos años. Amigos, se viene a dar, les repito, este ambiente de religiosidad. Nuestros dioses antiguos se convirtieron en los santos nuevos, ¿sí? Las festividades que antes se hacían para nuestros dioses, ¿sí? O bueno, para los dioses de nuestros pueblos originales, pues ahora eran los festejos de los santos. Así como se ponían nombres prehispánicos, también basados en los dioses, bueno, pues ahora se ponían los nombres basados en el calendario litúrgico
y si naciste el día de San Juan te vas a llamar Juan, si naciste el día de San José te vas a llamar José. Entonces llevamos en nuestros nombres, llevamos la misma liturgia, ¿sí? Y celebramos no solamente nuestro cumpleaños, sino en ocasiones, cuando no se nos puso el nombre del santo patrono del día en que nacimos y se nos puso otro nombre, celebramos nuestro cumpleaños y celebramos nuestro santo. Y cuántos amigos les damos el abrazo, los felicitamos, amigos o amigas, por el día de su santo. ¿Cuántas lupitas tenemos? Muchísimas lupitas. Entonces el 12 de diciembre es el día de Guadalupe, entonces las felicitamos y es su fiesta. Vamos, yo que soy Francisco, yo nazco en febrero, pero me ponen el nombre de Francisco y me felicitan el 4 de octubre. Ah, pues ya va a ser bien pronto, ¿verdad? Sí, sí, Ya, sí. ya en 2 semanas. Me van a felicitar seguramente algunos amigos o amigas, lo cual les agradecemos mucho, ¿sí? Porque es el día de San Francisco. Entonces, vean que todas esas costumbres las seguimos, las continuamos. Hemos tenido oportunidad de estar en diferentes barrios, no solamente aquí en Ciudad de México, sino en otras ciudades, y bueno, tienen el festejo de su barrio, el festejo de su santo patrono. Y bueno, en 1531 pues vienen las apariciones de Guadalupe, que lo hemos dicho que históricamente no sucedió como tal, no hay una aparición como tal o un hecho milagroso, pero la tradición dice, y lo respetamos, quien así lo quiera creer, que sí hay una aparición, pero que se va a dar a conocer casi 100 años después. No pasó nada en el momento, es más, les digo que históricamente pues no tiene un sustento, puesto que el mismo Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo y que es testigo directo, sí, de la aparición de la Virgen en el ayate de Juan Diego, pues nunca escribió nada ni dijo absolutamente nada en su diario, ni las fuentes, las gacetas que ya se realizaban en México, recuerden que tuvimos la primera imprenta, nunca mencionaron absolutamente nada, o sea, históricamente pues no se puede comprobar que haya habido un hecho como ese. Sin embargo, hay otros hechos interesantes. Por ejemplo, amigos, el 5 de febrero de 1597, ¿sí? El 5 de febrero, muere en Nagasaki, en Japón, ¿sí? San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano. Que bueno, él sería, tarda mucho tiempo en reconocerse como santo, de hecho es hasta 1627 que lo nombran beato, sabemos que es todo un proceso, y hasta 1862, ya en plena época de Reforma, es donde se le nombra santo a San Felipe de Jesús. Franciscano, que su barco junto con otros misioneros naufraga cerca de las costas de Nagasaki. Ya había predicadores, Felipe de Jesús, él había decidido ser un misionero y estaba en aquellas lejanas tierras, y cuenta la leyenda, así cuando él era niño, era muy travieso, y alguien le dijo, tú te vas a volver santo el día que esa higuera reverdezca, porque tenía una higuera que se había secado, y justo en el momento, dice la tradición, que justo en el momento que él muere crucificado allá en Japón, en Nagasaki, la higuera reverdeció, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México. Entonces se le representa con una higuera, precisamente. Muere él junto con 25 personas más, o sea, fueron en total 26 los mártires de Japón, que se les conoce. Pero bueno, llama la atención como que los reflectores se van hacia Felipe de Jesús, pero pues llama la atención de que también murió un novicio, o sea, entre los frailes había novicios de 12 años de edad, y había otro de 14 años de edad, que pues eran entregados por sus padres a las órdenes religiosas, también como expiación de pecados, o sea,
yo me siento pecador y le entrego a uno de mis hijos a la iglesia, pues como una ofrenda, se podría decir, para darle la vida de mi hijo a Dios, ¿sí? Por eso les digo, no lo digo con sarcasmo, no lo menciono con sarcasmo, pero un pueblo católico es un pueblo de pecadores, y más en aquellos tiempos que se sentía ese pecado. Aunque por otro lado, hay detalles curiosos. Bueno, olvidaba comentarles esto, vivíamos en tal ambiente religioso, amigos, en tal ambiente religioso que ahorita si tenemos un temblor y estamos en septiembre, que tradicionalmente han sido temblores fuertes en la Ciudad de México, pues se mide que 7.1, que 7.3, que 6.5, que 8.1, los que ya son terremotos, etcétera, porque tenemos escalas, la escala de Richter y la escala de Mercalli. ¿Saben cómo se medían los temblores en la época del virreinato, amigos? Se medían por credos o padres nuestros. Era como se medían. Ajá. Entonces comenzábamos a sentir el temblor y yo, no me sé el credo, no sé cómo empieza. Empezaban a rezarlo. Empezaban a rezarlo, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera. Y entonces después el comentario era, es que duró 3 Padres Nuestros, o duró 4 Padres Nuestros el temblor. ¿Sí? Era como se medían los temblores, amigos, por medio de Padres Nuestros y de credos. Entonces, les digo, vivíamos inmersos en todo esto. Pero pues había que organizar una sociedad. Había que organizar una sociedad y es cierto que nuestro pueblo ya era religioso per se. Entonces, ellos aceptaban, como dijimos en programas anteriores, aceptaban rápidamente el bautismo. Es más, no sé si había yo comentado que Fray Pedro de Gante se quejaba de calambres, ¿sí? De que tenía calambres, creo que no lo he comentado, ¿verdad? Bueno, él se quejaba de calambres cuando llegaba, ¿sí? A donde habitaba, el convento, no aguantaba los calambres en los brazos de tanta gente que bautizaba al día. Entonces, de tanto estar utilizando el agua, la pila bautismal, etcétera, sí, cargar niños, en fin, él padecía de calambres, sí, era de lo que se quejaba Fray Pedro de Gante, porque eran miles y miles que iban y se bautizaban. Ya les explicábamos por qué, porque tenían estos beneficios, sí, de ser amparados por la Iglesia. Entonces, para ellos, que no abandonaron muchos de ellos sus anteriores creencias religiosas, pues si tú me vas a echar agua sobre la cabeza y me vas a poner otro nombre y esto me da seguridad, ¿sí? Pues lo hago, no hay ningún problema. No se tenía todavía la concepción de lo que es el bautismo como tal, pero bueno, eran miles y miles y miles de bautizados. Entonces, les digo, había que organizar y toda una sociedad, pero ya tenemos una mezcla. Ya tenemos una mezcla porque empezamos con los problemas o la división social entre criollos y peninsulares, ¿sí? Donde aquí en el virreinato quien tenía toda la importancia o todo el peso eran los peninsulares, los nacidos allá en la península, contra los criollos hijos de españoles, pero nacidos aquí, nacidos en estas tierras que tenían menos privilegios. Entonces, al principio, bueno, pues llegaron los españoles, pero empiezan a procrear, empiezan a tener parejas, ¿sí? Comienzan a procrear y empiezan a surgir los criollos. Y les digo, estas preferencias que a la larga van a detonar. Y a la larga va a ser uno de los motivos, uno de los muchos motivos por los cuales hay inconformidades aquí en el virreinato y que nos va a llevar a una lucha por la independencia. Es uno de los muchos, porque he escuchado algunas versiones que dicen
que fue solamente eso lo que nos llevó a una lucha por la independencia. No, fueron muchísimas cosas más. Pero uno de ellos era ese, ¿sí? De que los peninsulares tenían todos los privilegios y a los criollos se les hacía a un lado. Pues esto sucedió exactamente igual en el clero, ¿eh? No se cree que nada más con las personas seglares, sino también dentro del clero no era lo mismo que alguien hubiera nacido aquí o hubiera llegado directamente de España, ¿sí? Tenía pues más canonjías, más poder, podía llegar a grados altos como obispos, etcétera, cosa que alguien nacido aquí no podía hacer. Eso es un clasismo, ¿sí? Es un clasismo y empieza a haber problemas precisamente por lo mismo. Otra situación, otra división que se empieza a manejar aquí, por eso les dije, hoy vamos a terminar como de sentar las bases para ya dispararnos por completo la próxima semana. Otra de las situaciones es que no es lo mismo las órdenes religiosas, ¿sí?, que el clero secular. El clero secular que viene directamente de los seminarios, que son, bueno, sacerdotes, pero se les conoce como clero secular, no pertenecen a ninguna orden religiosa, mientras que están las órdenes religiosas que ya hemos mencionado, dieguinos, dominicos, jerónimos, franciscanos, etcétera, y empieza a haber choque entre ellos. De hecho, hay problemas que llegan incluso a los golpes, amigos. Llegan incluso a golpearse entre ellos, entre seculares, ¿sí?, y órdenes religiosas. ¿Por qué? Pues por los edificios, por el lugar de influencia, y empieza a haber serios problemas, ¿sí? Les digo, se da esta división dentro del virreinato y esto va a traer consecuencias, ¿sí? Va a traer consecuencias que vamos a ir viendo y vamos a ir notando. Otro detalle interesante de todo esto, amigos, es que nuestras anteriores costumbres o tradiciones no le teníamos, como dijéramos, no había miedo a la muerte como tal. La muerte se aceptaba como parte de la vida y se viajaba a otro lugar dependiendo el tipo de muerte que se tenía, ¿sí? Sin embargo, cuando llegan las nuevas ideas o la nueva religión, se le empieza a temer a la muerte por el castigo, porque les digo, venimos del pecado, entonces, o eso se nos enseña, entonces comienza a haber miedo a la muerte, ¿sí? Y de ahí surgen muchas cosas, y algo que va a ser muy impactante son las leyendas, amigos. Por eso, si ustedes pueden leer Las calles de México de Luis González Obregón, léanlo, amigos, léanlo, se van a fascinar de tantos relatos donde todo se habla o todo el contexto es ese, la muerte como un castigo, ¿sí? La muerte como un castigo y que todo va a estar rodeado de pecado. Todo absolutamente rodeado de pecado. Tenemos la Inquisición que llega a estas tierras se instala para exigir que nos podamos regir exactamente según la Iglesia. Va a haber castigos, ¿sí? Pero curiosamente, amigos, alguien igual nos decía en un mensaje que no habían sido ni siquiera 300 muertos. Sí, está bien. Yo hablo, las fuentes que yo tengo nos hablan de aproximadamente 300 muertes en 300 años
y decíamos que nos había salido barato. Una sola de esas muertes ya era lamentable. Hablar de 300, bueno, pues qué pena, pero comparado al resto de Europa, donde fue exterminio total por parte de la Inquisición a muchísimos pueblos, pues la verdad nos salió muy barato a nosotros. Y decían, no, es que no fueron como 300, fueron como 100. Está bien, les agradecemos el dato y por eso lo estamos mencionando. Pero realmente fueron pocos comparados con Europa. No con esto quiero decir qué bueno que los hayan matado. No, les digo, cualquier muerte es lamentable. Pero fíjense a quienes perseguían, ¿sí? Aquellos que eran acusados de sodomía. Esto es la homosexualidad, ¿sí? Aquellos que eran acusados de bestialismo. Esto es la zoofilia, ¿sí? O aquellos que eran judaizantes o judíos. ¿Por qué? Porque se consideraba al pueblo israelí, se consideraba como los victimarios de Jesús. Entonces eran mal vistos, ¿sí? Y pues tenían que hacer sus prácticas. Es un pueblo muy religioso, el pueblo israelí es un pueblo muy religioso. Normalmente les decimos judíos, no, judíos solamente son los de Judá, que es una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Ellos realmente son israelitas, sí, es el pueblo de Israel. Entonces, pero les digo, tenemos la costumbre de decirles judíos. No, son una parte nada más los judíos. Hay el pueblo de Israel es más grande. Bueno, pues estaba prohibido todo ese tipo de prácticas. Entonces hubo varias quemas aquí en México por judaizantes. Eso era lo que realmente se castigaba. Pero, ¿dónde se da la otra parte de la mezcla, licenciada y amigos? En las fiestas, en los festejos. México no perdió la característica de ser un pueblo festivo, un pueblo alegre. ¿Se acuerdan que platicábamos del origen de la palabra mitote? Pues bueno, pues armábamos el mitote, éramos mitoteros. Esto es, había que bailar, había que... ustedes vean las procesiones, ponemos ese ejemplo, vean las procesiones de santos en Europa y son lastimeras, son dolorosas, ¿sí? Y va la gente cabizbaja y va la gente en una actitud de dolor cuando sacan algún santo patrono a las calles, ¿sí? Mientras que en México no, la gente va bailando, la gente va danzando, es un pueblo lleno de color, el nuestro, es un pueblo muy colorido, que no lo pudieron desaparecer, ¿sí? Sin embargo, ustedes recuerden, cuando se acerca Semana Santa, eso yo lo viví, en mi pueblo yo lo viví, de que toda la gente, sobre todo las damas, vestían de negro. Justo en Semana Santa, lo que era jueves, viernes, sábado, todo mundo vestido de negro, todo mundo en sus casas o iban a misa, pero todos de luto. Es algo que nos vinieron a imponer aquí, pero que no lo lograron por completo, porque seguimos siendo un pueblo lleno de color, perdón, pero México es colorido a más no poder. Somos muy coloridos, somos muy mitoteros, somos de gritos, somos de bulla, somos de escándalo, ¿sí? Nosotros así expresamos nuestra alegría. Entonces, utilizar la palabra mitotero no es peyorativo, al contrario, creo que es un adjetivo que nos califica adecuadamente por esa actitud bulliciosa que tiene el mexicano. Entonces, vemos cómo se está dando esa mezcla y de aquí surgen varias cosas. Por ejemplo, dentro de las órdenes religiosas tenemos órdenes de hombres, órdenes de mujeres, ¿sí? Se empiezan a mezclar se empiezan a mezclar sabores, nos empiezan a llegar nuevos productos de Europa y empiezan a emigrar productos de nosotros hacia Europa. El chocolate, por ejemplo, por favor, el chocolate ha endulzado al mundo entero y pues es de nuestras tierras, ¿no? La papa, que es inca, el jitomate, en fin, tantos productos
que se mezclaron y que tenemos platillos y tenemos dulces. Estar en Puebla, amigos de Puebla, un abrazo para ustedes, estar ahí cerca del convento de Santa Clara, toda esa calle llena de dulcerías, dulces riquísimos, que sí tienen mucho que ver, cuidado con esto, dicen, con la cocina española, cuidado, porque antes de la cocina española es comida árabe, ¿sí? O sea, esa comida española ya viene con mucha influencia de la cocina árabe. No estamos devalorando la cocina española, solamente estamos confirmando que también ellos tienen una mezcla muy, muy importante. Les digo, esos platillos, vamos a tener algo tan, vamos, yo creo, licenciada, lo que va a quedar muy claro, por ejemplo, la llamada China poblana, de la cual vamos a platicar, quién fue la China poblana, y que ella diseña su propio vestuario. No me quiero adelantar porque es una historia muy bonita. Diseña su propio vestuario, que es ahorita como parte del vestuario tradicional de México, bueno, sobre todo de Jalisco, pero de México, el vestuario de China poblana, y vean ustedes el colorido, ¿sí? ¿Qué dijo de China poblana y de Jalisco? A ver, ¿sí estamos bien? Sí, porque se les dice así, o sea, está la China poblana, pero aparte influye tanto que se toma también como vestuario de Jalisco. Jalisco Ya. tiene varias cosas que nos identifican, ¿sí? O que son emblema, como el tequila, el mariachi, la China poblana, que es de Puebla, pero bueno, es toda una mezcla muy, muy interesante. Y que vamos a tener influencia aparte de Oriente, ¿sí? Que es la nao de la China o el galeón de Manila, que también nos va a traer influencia y que también nosotros vamos a influenciarlos a ellos. Platicábamos de la plata mexicana, que era la moneda usual, ¿sí? Allá en Oriente, la riqueza de nuestra plata, en fin, licenciada, 10:47 se nos fue el tiempo, pero rapidísimo, rapidísimo. Pero bueno, entonces para aterrizar esta parte, porque les digo, nos vamos a ir como, así muy rápido, porque vamos a empezar a preparar, o empieza a prepararse una nueva identidad. Esa identidad está naciendo en el siglo XVI y va a empezar a reflejarse en el siglo XVII. Y ahí es donde vamos a tener a Juan Ruiz de Alarcón, y ahí vamos a tener a Sor Juana Inés de la Cruz, y ahí vamos a tener algo que representa mucho son las pastorelas, por ejemplo, que es parte de las estrategias que utilizan los franciscanos para evangelizar, y que de pronto se vuelve algo tan tradicional en México como una pastorela. Estamos en septiembre, amigos. Si ustedes pueden ir en diciembre, que es la época tradicional de pastorelas, quieren ir a ver, bueno, no es que quieran, les aconsejamos, les sugerimos, los invitamos, vayan a ver pastorelas, ¿sí? Que sí tienen la parte litúrgica, pero que está llena de colorido, y ver nuestros diablos y nuestros ángeles y nuestros pastores, la quema de los Judas, por ejemplo, en Semana Santa, que sí es una tradición religiosa, pero que es totalmente mexicana, lo que es la piñata en las fiestas de diciembre, el reparto de los dulces, de los aguinaldos, toda esa parte festiva, esa no nos la pudieron quitar, amigos. Esa no nos la pudieron quitar. Y perdón que esté haciendo esta reflexión, yo creo que me influenció mucho el que estábamos, les digo, por iniciar una conferencia allá en Estados Unidos, y de pronto está un grupo, si mal no recuerdo, se llama Coatlicue, es el grupo, y de pronto estar escuchando nuestros sonidos prehispánicos y ver el colorido de las plumas, y estar escuchando los caracoles, y estar escuchando los, ¿cómo le dicen? Huesos de fraile, ¿verdad? Los que van sonando en los tobillos, en fin, ver todo aquello, dices, es que este es México. O sea, este es México. De todos modos, preservamos, solamente nutrimos, amigos. Solamente nutrimos nuestra ya muy extensa cultura, muy grande cultura, la nutrimos, ¿sí? Con las nuevas cosas que nos llegaron. Nuevos alimentos, nuevas frutas, en los huertos de los conventos. ¿Notan ustedes, amigos?
no había tantos frailes, ¿eh? No había tantos frailes, pero vean ustedes, eran ostentosos los conventos eran grandísimos, ¿sí? Y había celdas, eran las habitaciones de los frailes, sobraban celdas, porque no había tantos frailes, pero ellos hicieron construcciones enormes, 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 ¿sí? Entonces, toda esta mezcla de colores, sabores, olores, tradiciones, cultura, es lo que nos empieza a dar una nueva identidad. Y es algo que no podemos negar, no por esto, no porque lo aceptemos, hagamos a un lado, ¿sí?, nuestras tradiciones anteriores. No, 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 no. Solamente entender que no desaparecieron, solamente se enriquecieron, ¿sí? Que nuestro pueblo supo hacerlo y nos enriqueció. Y que eso nos da una identidad, nos da una identidad como mexicanos. Y es mexicano el de Yucatán, y es mexicano el de Chiapas, y es mexicano el de Baja California, y todos somos mexicanos, no porque el nombre de México venga de los mexicas y del náhuatl, nada tiene que ver, o bueno, no es lo relevante, todos somos mexicanos y tenemos esa riqueza tan grande que viene de ahí. Entonces podemos ver las danzas, y podemos ver cómo bailan en Tamaulipas, y cómo bailan en Durango, y cómo bailan en Tabasco, y cómo bailan en Guerrero, y nos enriquece todo esto, amigos. Y lo vemos, pues digo, en los festejos, en las fiestas, y llega el mariachi, el mexicano grita, y y somos festivos, y de ahí viene. Precisamente de esta parte del siglo XVI, donde se da toda esta mezcla y comienza a surgir una nueva identidad, que aunque son criollos, muchos de ellos, ¿por qué? Porque los conventos al mismo tiempo eran escuelas, los conventos al mismo tiempo eran escuelas, porque se crean la universidad, porque los hijos de españoles nacidos en México, comúnmente llamados criollos, pues son gente que se empieza a preparar, pero que aparte mmm, retoma conocimientos o aprende cosas que ya se tenían aquí en estas tierras. Y es donde venimos, amigos, como mexicanos. Es donde venimos. Yo quiero ser así, creo que me fui mucho en estos comentarios. Es lo que nos da una identidad, ¿sí? Vamos a vivir bajo ese ambiente religioso. Quiero cerrar con esto recordando que todo se hacía mediante campanadas. Todo se regía por campanadas. Y al final, amigos, ¿cómo se inició simbólicamente la lucha de independencia? Por unas campanadas, ¿sí? Simbólicamente. Sabemos el proceso de independencia, sabemos desde antes, y la Junta de Valladolid, y todo lo que hemos platicado, y Michelena, y Talamantes, y Primo de Verdad, etcétera. Pero simbólicamente, sí, es curioso. Precisamente es un llamado al pueblo que se hace desde una iglesia, y esto comienza y crece, y logramos una independencia después de 11 años de lucha. Entonces, era algo que yo quería comentar, por eso les digo, hoy vamos como a dejar asentados varias cosas para ya irnos de filo con los demás virreyes, con las leyendas. Hay muchas leyendas, hay muchos mitos, muchas historias. Creo que todos nosotros lo hemos vivido, amigos. Si hablamos de leyendas, todos nuestros estados tienen leyendas, todos nuestros estados, diferentes historias, algunas son muy parecidas. Tenemos leyendas que son, es la misma historia, solamente cambian algunos personajes, como La Llorona, y que tenemos La Llorona que ha traspasado nuestras fronteras y que forma parte de nuestra identidad, ¿sí? En fin, era importante, licenciada,
Y ya nada más cierro con esto, de ahí lo que yo les comentaba. Me acuerdo mucho de esa revista de tradiciones y leyendas de la colonia, que creo que nos marcó mucho a muchas personas, que igual nos íbamos enterando, íbamos leyendo, y que todas estaban basadas en cronistas de mucho respeto, de mucho renombre, y, y aprendimos mucho de esa parte, ¿sí? No todo fue, como comenté, miel sobre hojuelas, hubo muchos abusos, sí, sí los hubo, pero se logró una nueva identidad, licenciada. Gracias, profesor. Y hablando de las campanas, recordaba lo que usted nos ha comentado, a lo mejor algunos de nuestros amigos lo recuerdan, la campana castigada, y yo creo que en otra ocasión el profesor igual nos podrá platicar acerca de ella. Y hay una leyenda también de lo que es la campana encantada de Jalpan. Se supone que los cuando era la época de la independencia se enfrentaban contra los españoles, y bueno, cuando había una derrota, según bueno, eso es lo que leí, la campana sonaba, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay muchos mitos y leyendas que, bueno, no terminaríamos, y no queremos hacerle competencia a otros, profesor. Sí, bueno, sí hay algunos podcasts dedicados a leyendas y tienen muchísimo material, pero tenemos la mulata de Córdoba, que es preciosa esa leyenda, la mulata de Córdoba, cómo se escapa dibujando un barco en una pared, sí, luego se sube ese barco en la celda, ese barco que ella dibujó y se escapa, ¿no? O tenemos la calle de Don Juan Manuel, por ejemplo, también ese hombre que por celos mataba a las personas y que después él muere en la picota. Tenemos hay tantas historias, tantas leyendas, la del indio triste, la del niño perdido, más actuales, la de la planchada. Es que ya hemos hecho programas donde hemos platicado de todas esas historias, Sí. por eso no las vamos a repetir, porque ya están grabadas. El alacrán, por ejemplo, esa es más reciente, pero el alacrán en la cárcel, en la celda 27 de la cárcel de Durango, por ejemplo, ¿sí? Y así tantas y tantas leyendas. Amigos, ¿cuántas veces nos sentamos con los tíos, con los abuelos, en el pueblo, esas noches de historias de terror, y que si el perro salía y le salía fuego por la boca, o o, O las o brujas, o las el fuego que se veía, ¿no, profesor? sí, forma parte de todos nosotros. Y ahí estábamos muertos de miedo, y yo me acuerdo, sí, en el pueblo, que luego nos daba, perdón por las expresiones, pero tenemos ganas de ir al baño, y el baño estaba hasta el último rincón del terreno, y siempre le pedíamos a alguien que nos acompañara porque estábamos muertos de miedo, y no faltaba el primo que nos espantaba, sí, pero al otro día ahí estábamos otra vez contando historias de terror. Es parte de nuestra identidad y viene de estos mitos y leyendas que se dan durante la colonia, ¿sí? Es parte de nuestra personalidad como mexicanos. ¿Y quién de ustedes, amigos, no se sabe alguna leyenda por lo menos? Alguna historia por lo menos. Yo sé que saben varias. En mi pueblo hay una, ¿no?, muy conocida, que se le llama la mula errada, y que es una mula que pasa por el pueblo de Cotija, pero una mula no se le ponen herraduras, esta sí tiene herraduras, ¿sí? Y de pronto se para en una puerta y patea la puerta, y en esa casa de donde pateó la puerta va a haber un muerto, Difunto. un difunto. Y es algo como muy usual en mi pueblo, ¿no? El hablar de la mula errada, por ejemplo. Hay una leyenda en la colonia de una mujer que engaña a su marido, y que por castigo, les digo, pues, vivíamos en medio de pecado, la convierten en una mula, y quedó errada, y cuando al otro día amanece, pues es ella, es la mujer, y tiene herraduras en los pies y un freno en la boca, un freno de caballo, pues. Es una leyenda de la Ciudad de México. En fin, tantas, es que hay muchísimo material. Por eso, les repito, Luis González Obregón y don Artemio de Valle Arizpe, y vamos a pasar horas de veras
disfrutando la lectura. Sí, pues se nos acabó el tiempo, profesor. Uh-huh. Amigos, pues gracias por estar con nosotros un lunes más. Hay varios de nuestros amigos que nos dicen que van a estar el jueves por allá en Palacio de Minería. Va a estar nuestro amigo Oscar Fernando, por allá los vemos, Eva Herrera, Aldair González, Adrián Palacios, por allá nos vemos, también nos mandan saludos, Adrián González desde Arizona, y yo creo que sí eres tú, Miguel García, porque sí se está escuchando todo perfectamente, las leyendas que hablan de los catrines, dice Oscar Fernando, la leyenda de la mujer con cara de perro, sí, en Morelia nos contaron esa, dice Alejandro Serna, y sí, hay tantísimas leyendas que pues si no acabaríamos, profesor. Pues muchas gracias amigos, y también queremos saludar a nuestro amigo Marco Escobedo, también de allá de Phoenix, Arizona, que también nos ayudó muchísimo en la organización del evento, y también a nuestro héroe, su hijo Marco, que de alguna manera pues sí estuvo ahí presente y nos apoyó bastante. Pues ahora sí nos vamos, creo que no nos falta nada por decir, profesor. Pues no, quizá lo último que pregunta Andrei Martínez, para el registro en el Palacio de Minería, pues es en la página, ¿verdad? Sí, entren a la página de Facebook, ya sea a la nuestra o a la de Palacio de Minería, busquen por favor la publicidad que habla acerca de la plática que dará el profesor de Francisco Villa, y ahí está el link, ¿sí? Busquen en Facebook Urus Radio con mayúscula y ahí lo encuentran. Nada más un último dato que me estaba pasando. En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se encuentra la pila bautismal, donde bautizaron pues a San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano. Ahí está la pila bautismal, pero lo que llama la atención es que está cubierta como con una reja, pero la reja tiene forma de pagoda japonesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque él murió en Japón. Entonces, ahí está en la Catedral Metropolitana. Oh, hay que visitarla. Bueno, pues hay muchas cosas, mucha historia en la Catedral Metropolitana, y pues ahora sí nos vamos. Que estén muy bien, amigos, por acá los esperamos el próximo lunes. Les mandamos un fuerte abrazo para todos ustedes y ahora sí nos despedimos. Que estén muy bien, cuídense mucho, hasta luego. Ay, permítanme, siempre me pasa que de repente se va por acá el sonido, pero ahora sí nos despedimos. Hasta luego, amigos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.